De regreso, estimados amigos televidentes, y es el momento del espacio de entrevistas, y es que el proceso de adjudicación del Campo Sacha a un consorcio internacional sigue siendo objeto de debate y controversia en el país. Con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, el gobierno actual busca delegarlo al privado, generando un aumento en la polémica. Además, las narrativas ideológicas y políticas sobre la técnica complican la comprensión de si la delegación será beneficiosa o no para el país. En estos momentos nos acompaña Boris Abad, experto petrolero, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Boris, hay un manejo de narrativas que están prácticamente manoseando el proceso de delegación que intenta llevar adelante el gobierno nacional. ¿Cuánto distorsiona el concepto de delegar el Campo Sacha precisamente a un consorcio internacional, sobre todo pensando en los objetivos específicos en un campo que está totalmente deteriorado y que tiene un poco más de operatividad de medio siglo de existencia? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación, un saludo a usted y a su audiencia. Mire, todo lo que yo he podido seguir en la prensa y el conocimiento que tengo de mi propia experiencia en la industria del petróleo y del gas en el Ecuador, me llevan a una conclusión. Yo no he escuchado un solo argumento de fuerza para oponerse a esta excelente y necesaria iniciativa de delegar la operación del Campo Sacha a un operador privado. La gente que se opone es gente que obviamente está muy cómoda con el status quo y no me cabe la menor duda de que están lucrando de alguna manera de la situación como está, porque lamentablemente Petroecuador, a donde usted lo toque, es una cueva de Alibaba. Todos los contratos, de alguna manera u otra, los condicionan, los demoran, y los concursos que son convenientes los demoran para que no se den. Entonces tenemos una situación en donde lo que yo conozco, porque no soy abogado, la ley le permite al gobierno negociar directamente con una empresa estatal, y eso es lo que está haciendo. ¿Conviene o no? Recontra conviene. Claro. Porque además de que se está perdiendo una inmensa cantidad de dinero, que si tenemos el tiempo aquí yo se lo explico muy brevemente, claro, por supuesto, y contundentemente de dónde, el Estado va a recibir el equivalente en 1.500 millones de dólares, va a recibir el ingreso equivalente, lo que le daría Sacha en 3 años, lo va a recibir en el momento que se suscribe el contrato, por adelantado, no préstamo. Eso es importantísimo, porque lo de Schlumberger, lo de Auca, eso sí es préstamo, a 20% anual, tengo entendido. Ya, hagamos algunas comparaciones, algunas analogías alrededor de la operatividad del Campo Sacha. En estos momentos está en manos de Petroecuador, una empresa a la que usted ha calificado que es una especie de Alibaba y los 40 ladrones, algo así. Es una empresa que está deteriorada, degradada en todo aspecto, y que más allá de lo técnico funciona lo político. Sin embargo, ¿cuánto le está ingresando al Ecuador, al Estado ecuatoriano, bajo la operatividad de Petroecuador, de esta estatal ecuatoriana, y cuánto le ingresaría anualmente bajo las condiciones y la operatividad del consorcio internacional, si es que se instrumenta o se concreta esta delegación? Genera Sacha le genera al Estado con 75,000 barriles y a $60 por barril el crudo oriente. Ojo, Yo no sé si usted vio las noticias esta mañana, pero Arabia Saudita decidió abrir las llaves de la producción que tenía represada, y la producción le ha bajado el precio al crudo que exporta a Asia, es decir, que el precio del petróleo se va a caer. Por ende, cae el precio, el diferencial para el crudo ecuatoriano va a incrementar. Los cálculos que yo he hecho son a $60 crudo oriente. Con eso Sacha le entrega al Estado con 75,000 barriles por día y $60 por barril, le entrega al Estado aproximadamente $600 millones al año. 600 millones de dólares. Ahora, si se delega a este consorcio internacional y bajo las condiciones que usted acaba de mencionar, porque el porcentaje de participación recaería dependiendo de los precios del mercado,
¿cuánto le correspondería al Estado y cuánto le correspondería precisamente de participación o de porcentaje de participación al consorcio internacional? Un poco para ir midiendo estas comparaciones que son importantes para justificar o no la delegación del Campo Sacha. Ya, recuerde, 600 millones de barriles es lo que genera en este momento Sacha a $60 el barril. No se olvide de ese detallito. 600 millones de dólares. 600 millones a $60 el barril. Correcto, con 75.000 barriles por día. Ya, perfecto. En esas mismas condiciones y con esos mismos números, ¿cuánto sería el porcentaje de el primer ingreso? Le están dando al Estado como prima 1.500 millones de dólares. Eso significa aproximadamente 3 años de producción de Sacha, neto. Porque que venda a $60 el barril no quiere decir que recibe $60 por barril por el fisco. No, es que tiene que invertir 250 millones cada año Petroecuador para sostener los 75.000 barriles. 250 millones por año tiene que invertir. Más los costos de operación, pues 75.000 barriles por día a $12 por barril. Es un costo que también tiene que deducirse en el ingreso, pues. Claro. Entonces, 1.500 ya le pagan por adelantado 3 años de producción. Ahora, hay una cosa que nadie considera. El ingreso adicional, porque Petroecuador va a seguir a $60 por barril. He utilizado $60 porque $60 veo que es el valor del crudo. Para cuando el petróleo está a $60, ¿verdad? $60. Entonces utilizo ese valor. ¿Por qué? Porque en ese momento la participación del Estado en la producción es 18%, pero producción no es ingreso, pues. Entonces, si queremos comernos la torta y también tenerla, eso es como imposible. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque yo recibo 18%, que aproximadamente son 11.000 barriles de 75, pero los recibo libre de todo, pues, y dejo de gastar. Y además, ¿qué? De las utilidades de la empresa, no nos olvidemos que 15% es el ingreso que era para los trabajadores, pero ahora el gobierno de Correa tuvo la brillante idea de quedarse con 12% y darle 3% a los trabajadores solamente. Es decir, que los ingresos que tenga la empresa contratista, el Estado ya va a tener 12% más de sus ganancias. Claro. Ahora, y además tienen que pagar impuestos, porque el impuesto claro, no es ingreso. Claro, esas son las ecuaciones que están implícitas en estos procesos, que a la final no son tan entendibles para los ciudadanos, pero que finalmente los resultados deben de ser los que deben de justificar la delegación del Campo Sacha. Y hay algo sumamente importante, porque a través de este debate y controversia que se ha generado por la intención que viene o que pretende concretar el gobierno nacional que preside Daniel Noboa, cree que se está priorizando más las ideologías políticas que los conceptos técnicos, para que el pueblo ecuatoriano comprenda y entienda que esta delegación es sumamente importante para mejorar la producción petrolera y para que mejoren los ingresos a través de la industria petrolera en el país. Mire, permíteme, me sonrío por una razón muy sencilla. Toda esta soberanía, ¿qué es lo que está pasando? Todos los que tienen sus negocitos y negociotes alrededor de la operación de Sacha envuelven todo esto, pues, en el tricolor patrio y lo llaman soberanía. ¿Y qué es lo que pasa cuando envuelven las cosas en la bandera patria? Adentro se está pudriendo la fruta, pues, y hablan sin fundamento. Sin fundamento. ¿Por qué? Porque uno, Sacha está produciendo mucho menos de lo que pudiera producir y ha producido mucho menos de lo que se pudiera producir. Y la recuperación que se ha obtenido en la mayor parte se dio durante la operación de una empresa privada, de la Texaco. Segundo, se quema el gas asociado, que es rico en GLP. Se lo ha quemado por años, de eso nadie habla.
¿Por qué? Porque eso favorece la compra de diésel para generar energía, pues. Segunda fuente de pérdida. Y el GLP lo importamos. El GLP que se utiliza en las cocinas, subsidiado. O sea que en el campo Sacha, si se explota bien este recurso natural, tendríamos entonces ese insumo importante para fortalecer el sistema energético de nuestro país, que no lo estamos haciendo adecuadamente ni técnicamente bajo la operatividad de Petroecuador. Mire usted las fotos que se publican de Sacha, de sus facilidades y los pozos de producción. Usted va a ver un mechero ahí. Esos mecheros Petroecuador dice que los ha pagado, no los ha pagado. Los mecheros que ellos cuentan como apagados son mecheros que tuvieron que desmantelar porque ya no se utilizaban durante la prueba de los pozos. Que no mientan. Claro. Entonces, eso nadie dice nada. La otra cosa es que la operación, pues, si yo tengo abajo la posibilidad de producir 10 barriles, pero de los 10 barriles solamente saco 3, pero los 3, el negocio es tan generoso que permite que yo pague costos de operación y le dé un poquito de ingresos al fisco, pero se me están quedando 7, pues, que no lo sacan por ineficientes, ¿verdad? Y porque no tienen el dinero, pues, para hacerlo. Y tampoco tendrán la tecnología también para realizarlo. Ahora, Boris, la tecnología, si usted va a Sacha y visita, la tecnología es la que dejó Texaco. Estoy hablando de los años 65, cuando yo era estudiante. Claro. Hace más de 50 años. Está totalmente deteriorado, de lo que dicen algunos expertos, y después de 52 años, mi querido Boris, el campo Sacha requiere de manera urgente una renovación. ¿Qué sucederá si no se delega este campo al privado? ¿Cuál será el futuro del campo Sacha? No tiene futuro, seguirá en esa mediocridad, porque producir 70.000 barriles, yo no le digo que es malo, pero ¿a qué costo, pues? Mire, si se hace un análisis de los últimos 40 pozos que se han perforado en Sacha, la producción promedia de esos pozos oscila entre 300 barriles y 250 barriles por día. Se habla de la joya de la corona. Claro. Pero por favor, el símil es equivocado. Sacha es un diamante, pero está enterrado, pues. Son las ideologías políticas las que tienen enterrado precisamente esta joya de la corona que puede ser mucho más brillante y mantener estatizado a estos campos. Se usan las ideologías políticas como excusa para proteger negocios. Se usan las ideologías políticas porque en este momento conviene convenir a la gente. Cuando usted no tiene honestidad, cuando usted no tiene moral, usted utiliza mentiras para engañar a la gente que no conoce, porque la gente no consumimos petróleo, consumimos combustible. Y tampoco entiende el negocio, lamentablemente. Ahora, el campo Sacha ya en su momento fue concesionado, se instrumentó algún proceso de delegación en la época del Correato, cuando se firmó un convenio con PDVSA. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lo potenció entonces en ese momento, cuando inclusive el barril de petróleo tenía los precios más altos de la historia que se ha registrado hasta este minuto? Porque se unieron el hambre y la necesidad, pues. Petroecuador con PDVSA y crearon lo que yo llamo el atraco de Río Napo. Río Napo. Claro. Fueron los bolivarianos. ¿Y qué resultó eso? Juicios, peleas y cero incremento. Pero por favor, si tenemos un poquito de memoria, Río Napo fue la concesión que le dio. Pero es que lo operaron ecuatorianos. ¿Y quién carnicete cree que va a operar ahora esto? Ya para precisar, PDVSA creó una administración llamada Río Napo, ¿no? Río Napo, atraco de Río Napo. ¿Y qué inversiones hizo Río Napo, que fue la administradora del campo? Nada. Por eso terminaron los juicios. No invirtieron nada. La refinería del Pacífico también fue una idea bolivariana, pues. Donde vino el payaso, que en paz descanse, de Chávez,
a decir que iban a procesar crudo napo y iban a procesar crudo venezolano. Claro. Solamente colocaron la primera piedra nada más. Impresionante. Ahora, el presidente, mi querido Boris, el presidente de la República le ha dado un plazo al consorcio internacional chino-canadiense para que desembolse los 1.500 millones de dólares. ¿Qué podemos pensar de esto? ¿Que se está tirando para atrás el gobierno del Ecuador o le está dando este plazo porque duda de las intenciones de este consorcio? ¿Se acuerda usted de aquel ensayo que se llama Mensaje a García? Uh-huh. Eso es un mensaje a García, a los dos lados, porque aquí se necesitan dos para bailar tango. La ministra Manzano está haciendo un excelente trabajo que no han hecho ninguno, pues no hizo ninguno de los que la predecieron. Muchos expertos petroleros y conocedores, entre comillas, del sector, que no lo hicieron, porque no tuvieron la valentía que ella tiene. Pero este es un mensaje del presidente. Esto tiene que hacerse porque el Ecuador lo necesita. El presidente a su manera lo está diciendo. Señores, apúrense, porque esto el país lo necesita. Cada día que pasa perdemos dinero porque el Ecuador tiene déficit presupuestario. Entonces, usted tiene por primera vez una situación sobre la mesa para resolver algo, porque si usted mete ese contrato o ese proceso, lo mete a un proceso licitatorio en Petroecuador, no sale nunca, se lo firmo. Claro. Para eso, para muestra un botón. Le ponen cortapisa a los funcionarios de mandos medios de Petroecuador. Ahora usted acabó de decir que también hace pocos instantes Petroecuador es lamentablemente un botín político, pero bajo decisiones políticas tiene que transformarse esta estatal petrolera. Y los políticos no van a querer que exista esta transformación. ¿Por qué no se hace paso que se dio, creo que Perú y Colombia, me corrige por favor, al convertir a sus estatales petroleras en sociedades anónimas? Porque el statu quo es extremadamente lucrativo para mucha gente, menos para Ecuador. ¿Y quién sustenta ese status quo? Mire, ¿qué poderes? Facilito. Consígase usted una lista de los proveedores que le dan servicios a Sacha. ¿Quién le vende energía? ¿Quién le vende diésel? ¿Quién le vende seguridad? ¿Quién le vende esto? ¿Quién lo vende lo de acá? Usted siga el dinero y va a encontrar la causa, sigue el dinero. Lo que pasa es que se lo envuelve en el tricolor patio y se dice que son soberanos, pues. Usted está hablando, escucha hablar a dirigentes que en su vida se han pasado un tiempo, sino que se ganan la vida dándose las vueltas y politiqueando para después convertirse en candidatos, en asambleístas y en cosas, ¿verdad? ¿A expensas de quién? De los contribuyentes ecuatorianos que están engañados con el subsidio. Entonces, claro, le doy un platito de lentejas, quédese callado, no diga nada y déjeme que yo siga acá en la fiesta porque le estoy regalando. En Ecuador tenemos en la cabeza metido un trauma que creemos que el gobierno nos da. El gobierno no nos da nada. Nosotros ponemos el gobierno para que administre los recursos nacionales. Y usted está viendo un grupo de gente joven que está haciendo, claro, como cualquiera comete errores, porque nadie está libre de errores, pero por favor, están tratando de cambiar las cosas y usted tiene esta caterva de personas que hicieron un desastre de la industria del petróleo y que no supieron aprovechar los 100, 120 dólares por barril y lo despilfarraron en sinvergüencerías como la refinería del Pacífico y la repotenciación de Esmeraldas. Perfecto. Mi querido Boris Abad, muchísimas gracias. Tan clara como llanamente sus argumentos y expresiones para demostrar que lamentablemente Petroecuador es un botín político y que detrás de ello hay poderes, como usted ya lo citó, pero que también detrás de esos poderes seguramente hay políticos que apadrinan mantener este status quo del que hay que salir para mejorar las condiciones petroleras y mejorar el ingreso petrolero para nuestro país, que seguramente redundarán en los beneficios que hoy carecemos en nuestro país, como mejorar la salud, la educación, fortalecer y potenciar a la policía, a las Fuerzas Armadas. Es lo que se pretende, pero ideológicamente, ciertos políticos con sus narrativas hacen que muchos repliquen conceptos totalmente equivocados. Si nos mantenemos en este status quo,
mantendremos un sistema que no nos permitirá seguir fortaleciendo la industria petrolera en el país, como ya lo hizo Perú y Colombia, que han mejorado sus condiciones, inclusive para incrementar la producción petrolera e incrementar sus ingresos para el erario nacional. Ojalá que recapacitemos y ojalá que haya una depuración en Petroecuador que lo amerita de manera urgente el país. A nuestra siguiente pausa publicitaria, con el agradecimiento de Boris Abad, ya regresamos de inmediato.